Amigos, bienvenidos a Mapa Geopolítico. Hoy es 11 de octubre y vamos a revisar las últimas novedades, las últimas notificaciones que hemos incluido en el mapa. La situación para el bando ucraniano en la región rusa de Kursk sigue deteriorándose. Los rusos desde ayer, y lo dijimos, han venido realizando sendos contraataques, recuperando una serie de posiciones en la región de Kursk. Vamos a revisar estas notificaciones en el mapa. Hoy la Federación Rusa lanzó un nuevo ataque con drones kamikaze Geran 2 en varias regiones en Ucrania, a saber, en el aeropuerto de Starokostyantinov, en la región de Melnytsky. También hubo llegadas en el área, en el área de Vyshhorod en Kiev. Esto es el norte de Kiev, donde se encuentra la central hidroeléctrica de Kiev. No sabemos exactamente si fue golpeada esta hidrológica. Bueno, también hubo llegadas en la ciudad de Prilukia, y en Prilukia hay un aeropuerto que ha sido utilizado por la Fuerza Aérea Ucraniana. En el área de Poltava también se registraron llegadas con los drones kamikaze Geran 2. También en el área de Cherkasy hubo llegadas de los drones, igualmente en Odessa. La Defensa Aérea Ucraniana nos dice que derribaron 29 de los 66 drones lanzados por las tropas de la Federación de Rusia en la madrugada de hoy, 11 de octubre. Vamos rápidamente a seguir revisando información. Tenemos muy importante información el día de hoy. Vamos a compartir con ustedes estas notificaciones que llegan a nuestro mapa. Zelensky, en su gira por Europa, dijo hoy lo siguiente con el presidente francés Macron: vi que hoy hay mucha información en algunos medios que supuestamente vine a los aliados para hablar de un alto al fuego, pero no, dice Zelensky, no habrá alto al fuego, dijo Zelensky tras las negociaciones con el presidente francés Macron. Nuestro plan para ganar es obligar a Rusia a sentarse en la mesa de negociaciones en los términos de Ucrania y nada más. Bueno, así está hablando en este momento, y dada toda la configuración del frente, así está hablando Zelensky, y creo que es un camino en solitario. Vamos a revisar fuentes ucranianas que dicen lo siguiente: el Estado Mayor dijo que las Fuerzas Armadas de Ucrania no les quedan aviones de combate que puedan usarse en la línea del frente. Ahora, dice Bankova, tenemos un poco más de 10 cazas para ataques con misiles. El enemigo, la parte rusa, controla completamente el aire y lanza más de 100 ataques por día contra posiciones ucranianas, lo que provoca grandes pérdidas en la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bueno, esto son fuentes de origen ucraniano. Bueno, vamos a quedarnos en el área de Zaporizhia antes de irnos a Kursk, porque nos llega una información de última hora. Las tropas ucranianas lanzaron un contraataque en el área de Kamyansk, esto cerca del Dnieper. Recordemos que las tropas rusas lograron realizar una cabeza de puente desde la zona de Kamyansk, que atravesaron esta zona, este lago que está completamente seco, y llegaron a esta parte de las dachas al noroeste de Kamyansk. Bueno, los ucranianos lanzaron en las últimas horas un contraataque en esta zona del frente y recuperaron todas esas áreas que vemos allí. Nos dice este reporte que en dirección a Zaporizhia, las Fuerzas Armadas de Ucrania expulsaron a las tropas rusas de las dachas en el área de Kamyansk. Las Fuerzas Armadas rusas se vieron obligadas a retirarse hacia la zona de Vasilevka, que es esta zona más al sur de Kamyansk. Probablemente aquí las unidades rusas están tanteando el terreno para una posible ofensiva en esta dirección, porque en esta dirección se encuentra parte del grupo de tropas rusos más poderoso según la información que tenemos. Bueno, las tropas ucranianas recuperaron esta área y estamos hablando en kilómetros cuadrados de 0.15 exactamente. Bueno, vamos a revisar, vámonos directamente hacia la región rusa de Kursk, porque la información allí es bastante. Tenemos lo siguiente, vámonos al centro de este frente en el área de Lyubimovka, porque el área de Sverdikovo y Lyubimovka son las principales áreas de logística del ejército ucraniano. Desde Suga, mire, desde esta zona de Suga avanzaron y lograron hacer centros de control en esta zona de Sverdikovo y en esta área de Lyubimovka, toda esta zona que es básicamente la misma carretera que nos llevaba y de la cual hemos hablado hasta la zona de Korenevo, ¿ok? Hasta allí nosotros tenemos todo claro.
lugar, ¿ok? Bueno, las tropas rusas desde ayer, y lo decíamos y colocábamos un video en el área cercana a la zona de Zeleny Yar, donde dos vehículos de infantería rusos perseguían un blindado, un tanque ucraniano en esta zona. Lo presentábamos el video el día de ayer. Luego de colocar nuestro informe en YouTube, bueno, nos llegaba esta información sobre un nuevo avance de las tropas rusas en esta carretera que viene ahora desde Korenevo hacia Suja. Allí avanzaron y estamos viendo las imágenes donde los paracaidistas de la tropa aerotransportada número 106 rusa realizaban operaciones de asalto y limpieza en esta zona, en esta área de la carretera desde Suja hasta Korenevo. Allí tenemos un avance en ese polígono de 2.2 kilómetros cuadrados. Ese reporte es del día de ayer y bueno, lo traemos en nuestro informe de hoy. Bueno, posteriormente en los últimos asaltos de las tropas rusas entre la mañana y la tarde de hoy han logrado seguir expandiendo las zonas recapturadas por las tropas rusas en esta área del frente hacia la dirección de Novoivanovka. Acá tenemos Novoivanovka, tenemos Zeleny Yar, donde hay feroces combates en estos momentos, y en la zona de Lyubimovka, por allí apareció una información temprano en la mañana, hora ucraniana, de que Lyubimovka había caído en manos del ejército ruso. Bueno, todas las fuentes más serias acá en Telegram y canales rusos decían que esa información no era cierta. Lyubimovka aún tiene combates entre ambos bandos. Bueno, en las últimas horas los nuevos contraataques del ejército ruso nos han dejado una nueva configuración en el mapa. Las luchas se centran, como lo dijimos, en Lyubimovka, Zeleny Yar y Novoivanovka que tenemos acá. Fíjense, vamos a colocarlo para que se vea en el mapa. Voy a colocar en cuadros rojos Novoivanovka. Acá tenemos el área de Zeleny Yar y acá tenemos el área de Lyubimovka. Allí tenemos un avance en esta zona, mire, en estas dos pinzas que tenemos acá de 14.4 kilómetros cuadrados. Ya las tropas ucranianas tienen en su poder en el área de la región rusa de Kursk menos de 600 kilómetros. Hablábamos hace 3 semanas atrás de unos 967 kilómetros aquí en nuestro informe. Y mire, ya tenemos hoy menos de 600 kilómetros bajo control de las Fuerzas Armadas. Pero seguimos revisando información en este frente. Más al sur de Lyubimovka, las tropas rusas lograron avanzar hacia la zona de Nizhny Klin, que es esta zona. Recordemos que hace unos días atrás las fuerzas ucranianas lograron recuperar algunas posiciones hacia la zona de Pokrovsky. No sé si recuerdan, hace digamos unos 5 o 6 días atrás. Bueno, en las últimas horas las tropas rusas lograron revertir este avance de las tropas ucranianas, porque según la información que tenemos, muchas de estas tropas entraron en pánico, las tropas ucranianas, y se retiraron incluso más allá de la frontera entre Sumy y la región rusa de Kursk. Atención, ya vamos a revisar estas informaciones. Bueno, acá tenemos una base mientras vemos imágenes de la brigada número 155 en la región de Kursk, destruyendo con drones del tipo FPV una gran cantidad de equipamiento militar ucraniano. Bueno, en el distrito de Korenetsky, las Fuerzas Armadas rusas también lograron avances significativos en los alrededores de Lyubimovka y Zeleny Yar. Estamos hablando de las aldeas de Pokrovsky y Nizhny Klin, quedaron bajo control del ejército ruso. Al mismo tiempo, en Lyubimovka continúa el contraataque. Las Fuerzas Armadas ucranianas se tratan de aferrar a este asentamiento y se encuentra ya en un semicerco en las afueras del pueblo de Tostiluk. Estamos hablando de este semicerco que vemos acá, lo estamos indicando con la manito en este cerco, es a lo que se refiere el reporte. Bueno, acá tenemos en este avance capturando de nuevo o recapturando en todo caso por las fuerzas rusas Pokrovsky, acá tenemos, y el área de Nizhny Klin tenemos un avance de 6.6 kilómetros cuadrados. Acá esta es la nueva configuración en el mapa mientras terminamos de ver esas imágenes de la brigada número 155. En esta zona, fíjense, en el área de entre Lyubimovka y el área de Novaya Sorochina, tenemos una información que nos dice lo siguiente: en los campos del sur de Olhovka, acá tenemos el área de Olhovka totalmente en manos del ejército ruso, acá tenemos Olhovka.
Según algunas fuentes, todavía hay algunos grupos ucranianos que se están dispersando porque entran en pánico en esta sección del frente, aislados del grupo de tropas ucranianas. Al parecer, muy pronto será posible conocer su destino futuro, y este es por la presión que están haciendo los rusos. Incluso, fíjense, luego de la captura, o si las tropas rusas logran capturar Lyubimovka, las tropas rusas se dirigirán seguramente hacia la zona y cortar todo este frente desde Lyubimovka hacia Malaya Logny. Acá tenemos la flecha que nos indicaría qué pasaría si las tropas rusas logran capturar el territorio de Lyubimovka. Seguramente irían, como lo indica acá la flecha que tenemos, hasta esta dirección de Malaya Logny, tratando de capturar toda esta área que tenemos acá en el área más norte de este frente de la región rusa de Kursk. Es la información que está llegando. Mira, y el general Sirski, lo decíamos el día de ayer, se hizo a cargo de este problema que tienen los ucranianos en esta área del frente, porque decíamos ayer que se apersonó hacia la región de Sumy para dirigir la llegada de nuevas reservas ucranianas acá en la región rusa de Kursk. De hecho, temprano en la mañana, 2 columnas intentaron llegar hacia la zona de Lyubimovka, hasta esta área que vemos acá. Veamos qué nos dicen los reportes. El mayor número de ataques de las fuerzas rusas, estamos hablando de ataques aéreos, comenzaron en la noche de ayer 10 de octubre. Se lanzaron contra las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ayer 2 ataques precisos con misiles destruyeron 2 columnas de material con personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona cercana al asentamiento de Sverdlikovo. Acá tenemos el área de Sverdlikovo y la zona de Yunakovka, ¿ok? Allí llegaron los misiles rusos y bueno, las Fuerzas Armadas ucranianas perdieron hasta 30 efectivos y hasta 5 vehículos blindados, según las valoraciones que nos habla el Ministerio de Defensa ruso. Ambas columnas ucranianas siguieron en busca de refuerzos hasta la zona de Lyubimovka, donde no se sabe el destino de los restos de estas 2 columnas que intentaban llegar hacia la zona de Sverdlikovo y hacia la zona de Lyubimovka, tratando de compensar el frente. El general Sirski decía que las fuerzas rusas habían movilizado unos 50,000 soldados desde la zona del frente de Donetsk y Lugansk hasta la zona de la región rusa de Kursk, pero esto todas las fuentes dicen que no es cierto. Mire, fuentes ucranianas también hablan de estos nuevos avances y de la presión rusa en esta zona del frente. El canal Resident dice lo siguiente: nuestra fuente en el Estado Mayor dijo que las Fuerzas Armadas de Ucrania se ven obligadas a retirarse de Lyubimovka para no verse rodeadas, mientras que en el sector norte reina ahora un total caos. Estamos hablando de esta sección norte del frente ucraniano en Kursk. Nos dice también que hay fuga de unidades. La situación en la región rusa de Kursk es crítica. El enemigo llevó a cabo un fuerte contraataque contra el principal centro logístico. Estamos hablando de Novoivanovka y Zelenichyav, lo que provocó la pérdida de las rutas de suministro de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El comandante en jefe está tratando de estabilizar la situación, transfiriendo nuevas reservas desde la región de Sumy, pero el ejército ruso supera en número, y esto aquí es donde muchas fuentes rusas dicen que no es así. Dice que las fuerzas rusas superan en número a las Fuerzas Armadas de Ucrania entre 3 y 4 veces. Bueno, eso no lo decían al principio de la incursión ucraniana en Kursk, ¿no? Tenemos otra notificación acá. Según mis informaciones, las fuerzas de asalto de la Federación Rusa marchan en columnas por la carretera Rilsk-Osuja. Estamos hablando desde Korenevo a Suja. Esa es la carretera, esta que vemos acá. Esta es la carretera. Y bueno, desde anoche se desplazaban, según información que tenemos, varias columnas rusas y, como dice, pasaron por Sverdlikovo sin encontrar fuerte resistencia. Por esto, las fuerzas rusas están tratando de llegar a o colocar a un caldero a las tropas o los restos de las tropas ucranianas que aún tratan de contener la zona del asentamiento de Lyubimovka. La información no había sido confirmada, pero luego de estos avances, pues se confirma esa información de columnas rusas a través de esta carretera vienen bajando hacia el sur, hacia la zona de Suja. La artillería rusa sigue trabajando en las áreas de Sverdlikovo
y en la zona de Basivka, esto es en la parte sur, en la región de Sumy, ¿ok? Bueno, allí tenemos bandera entonces de Pokrovsky y banderas también de Nizhny Klin por parte de la Federación Rusa. A esto se refería también el general Akhtialudinov, el comandante de las fuerzas especiales chechenas, dijo que todo apunta a que la región de Kursk pronto será liberada. Me gustaría señalar que en nuestro sector de Kursk los combatientes de todas las unidades trabajan muy bien y luchan con dignidad, dice Aludinov. Quiero mencionar especialmente a la brigada número 155 de Infantería de Marina. En general son chicos valientes y muy dignos, dice Aludinov en una entrevista a un medio televisivo. Estamos avanzando lentamente a este ritmo, probablemente pronto podremos informar que la región de Kursk ha sido liberada, y esto porque también Aludinov decía que muchas de batallones ucranianos habían entrado en caos, y bueno, como lo dijo incluso las fuentes ucranianas, y se habían dirigido hacia la zona fronteriza con Sumy. Bueno, es la situación y parece ser cierto dado los avances del ejército ruso en el área norte de este frente. También tenemos avances hacia Suja, muy cerca de Suja. De hecho, también habían informaciones de que la parte este de Suja había sido tomada por las fuerzas rusas. Bueno, eso quedó allí en comentarios. Lo que sí es cierto es que desde Pushkarnoe, acá tenemos el área de Pushkarnoe, y para que nos ubiquemos, acá tenemos Suja, la ciudad de Suja, y bueno, acá los rusos se acercaron hacia Mihailovka. Acá tenemos un avance desde estas zonas, de estos barrancos y zonas forestales desde el oeste de Pushkarnoe. Avanzaron las tropas rusas 5.8 kilómetros cuadrados adicionales, pero aún tenemos mucho más. Mire, vámonos hasta ahora hasta el frente oeste, hacia la zona de Vesele. Acá tenemos el área de Vesele. Los rusos lograron expulsar definitivamente a todas las fuerzas ucranianas de esta zona de Vesele y de Ujovka. Allí colocamos la bandera de Ujovka porque los rusos recapturaron completamente toda esta área del asentamiento de Ujovka y expulsaron a las fuerzas ucranianas hasta incluso más allá de la línea del ferrocarril. ¿Cuál es la línea del ferrocarril? Esta que te muestro acá. Esta es toda una línea del ferrocarril, ¿ok? Que va y entra hacia la región de Sumy. Bueno, hasta allí expulsaron las tropas rusas a los ucranianos. Incluso solo están en este triángulo que vemos aquí en el área de Novy Puk, las únicas formaciones ucranianas en este sector de frente dentro del territorio ruso. Nos dice este reporte lo siguiente: en el distrito de Glukhovky, cerca de Vesele, las fuerzas armadas rusas lograron empujar al enemigo hacia las vías férreas, ya mostramos las vías férreas, y acercarse a las afueras de Novy Puk, que es esta zona, nueva vía en español, ¿ok? Además fue posible aclarar la situación en el área de Mezbed, que es esta área que tenemos acá, más en la zona este de Vesele. Las tropas rusas no solo liberaron esta aldea de Mezbed, sino que también expulsaron al enemigo de los cinturones forestales adyacentes. Bueno, acá tenemos la serie de unidades rusas que participaron en esta zona. Estamos hablando de la unidad 137, la brigada número 56, número 51, la brigada de infantes de marina número 155 y el regimiento 1434 de tropas chechenas. Eliminó casi por completo las formaciones ucranianas del distrito de Glukhovky. La presencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania permanece solo en el barranco. Acá tenemos esta zona, en el barranco al sur de Krasnotiambrisky, que es esta zona que vemos acá, ¿ok? En este barranco que se ve acá, en esta zona, y bueno, en el área de este triángulo que vemos acá en las vías del ferrocarril. Acá tenemos un avance de 11.2 kilómetros cuadrados, completamente expulsadas, derrotadas las formaciones ucranianas en este sector de frente. En el área del pequeño asentamiento de Mezbed, las tropas rusas expulsaron incluso más allá de la línea fronteriza, y acá tenemos un avance de poco menos de 1 kilómetro cuadrado. A ver, 0.8 en kilómetros cuadrados. Así está la situación, el nuevo mapa en el área de la región rusa de Kursk. Parece que definitivamente las Fuerzas Armadas ucranianas, la situación de ellas sigue deteriorándose con el paso de las horas, y seguramente para en la noche en Latinoamérica tendremos más información sobre esto. Vamos a seguir avanzando, vámonos ahora hacia la zona de Kupiansk. Vamos a revisar qué tenemos en este frente entre Kupiansk y el frente de Krasny Liman, cerca de Selmahovka. En esta zona
cercana a Miazojarovka. Hubo una información que extrajimos de un canal, del canal de Telegram, fuente rusa de Andrei Morovko. Dijo que las tropas rusas lograron avanzar cerca de la zona de Miazojarovka. Esto ocurrió al suroeste de la aldea de Miazojarovka en dirección a Svatovo-Kreminsky, informa el experto militar. Como lo dijimos, Andrei Morovko, no pudimos, de verdad, le soy sincero, encontrar estas coordenadas. Dice el experto que las tropas rusas expulsaron al enemigo de sus posiciones al suroeste de Miazojarovka y avanzaron hasta la profundidad de 1.5 kilómetros, alcanzando la frontera de la LPR. Entonces estamos tratando de creer que la zona donde avanzaron las tropas rusas es en esta zona del frente, alcanzando el área de la LPR. Toda esta zona pudieron haber avanzado las fuerzas rusas. Esto lo dijo Andrei Morovko. Bueno, seguimos avanzando. Estamos tratando de ubicar esas coordenadas dichas por este experto militar ruso. Un poco más al sur, en la zona de Nevske, hacia la dirección de Novosadove. A última hora nos llegaban estos reportes de avance hacia esta dirección, Novosadove, ok, desde el área de Chernopopovka. Las tropas rusas siguen avanzando, pequeños avances en esta área del frente. Estamos hablando en esta dirección de poco más de 1 kilómetro cuadrado. Allí el avance de la división de fusileros motorizados de las fuerzas rusas avanzaron hacia Novosadove. Bueno, 1 kilómetro, un poco más al sur, también avanzaron 0.6 en kilómetros cuadrados. Esta misma división número 144 de fusileros motorizados. Seguimos avanzando, vamos un poco más al sur. Ya estamos en el frente de Donetsk. En el área de Chazov Yar no tenemos reporte de avances, al igual que en el área de Torens. Recordemos que entre un 45 y un 47% esta ciudad de Torens en Donetsk está ya bajo control de las Fuerzas Armadas rusas. Las tropas rusas ya tienen bajo su control prácticamente el microdistrito de Zabalka, y bueno, hay combates en el área de la planta. Acá tenemos esta planta que tenemos acá, la zona industrial de esta ciudad de Torens o de Sergims en ruso. Bueno, seguimos, vamos a revisar que tenemos más allá de Pokrovsk. Acá tenemos la ciudad de Pokrovsk, que está siendo defendida por las Fuerzas Armadas ucranianas. Ya veremos qué pasa en las próximas semanas. Vámonos hasta la zona de Selidove. Hemos ajustado un poco las coordenadas acá porque se estableció que las tropas ucranianas ciertamente tienen bajo su control esta área de la mina, esta zona de la mina, y nosotros pues ajustamos las coordenadas en el mapa. Y en las últimas horas las fuerzas rusas lograron un pequeño avance hacia esta zona de la mina. Esto es básicamente una planta de concreto que vemos acá. A ver, esta es la planta de concreto, y acá nos dice este reporte que las unidades de asalto de las Fuerzas Armadas rusas lograron avanzar unos 500 metros al oeste de Mihailovka. Vamos a revisar dónde está Mihailovka. A ver, acá tenemos Mihailovka, se ve claramente en el mapa. Este es básicamente el este de la ciudad de Selidove. Y bueno, ocuparon nuevas posiciones en la planta de estructuras de hormigón en Selidovsky o en Selidovo, cerca de la mina que lleva su nombre. Estamos hablando de la mina Korochenko. Allí tenemos un avance en kilómetros cuadrados de 0.2 kilómetros cuadrados. Muy cerca de allí, las tropas rusas lograron deshabilitar, lograron destruir un vehículo Bradley norteamericano. Mire, para que nos ubiquemos, acá tenemos el área de Mihailovka, Selidove, y en este punto exactamente, acá, aquí comienzan las imágenes. Drones del ejército ruso, drones FPV, lograron destruir completamente un vehículo de infantería M2A2 Bradley destruido cerca de Mihailovka. Allí tienen las imágenes, uno y otro dron. Prácticamente los drones FPV llegaron a la parte interna de este vehículo norteamericano de infantería Bradley. Bueno, esto sucedió entre Selidove y Mihailovka. Seguimos avanzando, vámonos hasta el frente de Kurajovo. La noticia, mire, hemos actualizado también las coordenadas de nuestro mapa en el área de Soriani Primera. Recordemos que esta granja, a ver, en el sur de, para que nos ubiquemos, en el sur de Zeleny Perchi y en el sur de Zeleny Druga, el Ministerio de Defensa ruso nos había expresado el control de esta granja que vemos acá, ¿ok?
esta zona. A ver, esta área que vemos acá, bueno, resulta que no fue tan exacta la situación. Ya el Ministerio de Defensa ruso incluso no lo nombró en sus últimos informes. Y bueno, todas las fuentes que seguimos, fuentes rusas, aquí no estamos hablando de fuentes ucranianas, bueno, dicen que la información no fue exacta y por esto retrasamos las líneas bajo control del ejército ruso, colocamos esta zona en gris. Esto fue expresado por nosotros el día 8 de octubre y hacemos la corrección en el mapa para que todos ustedes, nuestros suscriptores, estén enterados de esta situación. Bueno, vamos a seguir avanzando. Tenemos bandera de captura cerca de Kurajovo. Recuerden que los rusos tenían una cabeza de puente en el área del poblado de Ostrovke, a 2 kilómetros de Kurajovo. Bueno, los rusos lograron tomar posición y lograron hacerse del control total de Ostrivke. Allí ya los rusos están a menos de 1 kilómetro de Kurajovo. Veamos qué nos dice mientras vemos las imágenes de este asalto en la zona de Ostrovke. El ejército ruso liberó Ostrovke y llegó a las fronteras con Kurajovo. Ostrovke es un pequeño pueblo en el distrito de Pokrovsk, en la RPD, cuya población antes del inicio de las hostilidades era de unas 300 personas, situados a las orillas del río Vodka, muy cerca de las afueras del este de Kurajovo. A principios de octubre, las Fuerzas Armadas rusas tomaron el control de todas las carreteras hacia Kurajovo. Los restos de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania expulsadas de Ostrovke y a las afueras occidentales de Maximilinovka se vieron obligados a retirarse a la zona de los lagos en Kurajovo. Y bueno, continúa la limpieza y consolidación de posiciones rusas en la zona de este asentamiento de Ostrovka. Acá tenemos un avance de 2.4 kilómetros cuadrados y acá tenemos la bandera del ejército ruso de captura de Ostrovka. Esto también lo informó el Ministerio de Defensa ruso. Dijo que el ejército ruso liberó el asentamiento de Ostrovka en la RPD. Bueno, también los rusos, como lo dijimos, lograron capturar toda esta zona entre Hostre, acá tenemos el área de Hostre, y la zona penitenciaria número 82, que es esta que vemos acá. Acá las fuerzas rusas ocuparon un territorio de casi 1 kilómetro cuadrado, estamos hablando de 0.9 kilómetros cuadrados en esta zona del frente hacia la dirección de Kurajovo. Acá el mando ucraniano ha lanzado una serie de reservas para tratar de contener al ejército ruso en esta ciudad de Kurajovo. Bueno, seguimos, veamos si tenemos alguna otra información. Vámonos al frente de Ugledar, porque en esta zona cerca de Bogoyablenka, veamos, vamos a abrir el mapa en este punto exactamente, en esta calle que comunica Bogoyablenka y Ugledar. Bueno, acá drones FPV rusos destruyeron un vehículo de combate o de transporte Humvee norteamericano al sur de Bogoyablenka, a una distancia de unos 4 kilómetros en la línea de contacto en el área de Ugledar. Allí estamos viendo la derrota de este vehículo Humvee norteamericano en el área de Ugledar. Bueno, es básicamente la información que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Tenemos la captura de Ostrovke en el frente hacia la zona de Kurajovo. Ok, acá tenemos la bandera de captura de Ostrovke. Los rusos están a menos de 1 kilómetro y muy cerca de cortar esta carretera, la O0510, que todavía está bajo control del ejército, pero ya está siendo tomada bajo control de fuego por las tropas rusas. Bueno, tenemos también banderas de captura en el área de la región rusa de Kursk. Acá tenemos las banderas. Fíjense, los rusos capturaron o recapturaron en todo caso el área de Pokrovsk y el área de Nizhny Klin, ok, al sur de Lyubimovka. También en el área oeste de este frente los rusos definitivamente expulsaron a las tropas ucranianas de las áreas de Obuhovka, acá tenemos al sur de Vesele, y desde las áreas de Mesvev. Acá los rusos expulsaron a las tropas ucranianas más allá de las líneas forestales en esta zona del frente. Acá los objetivos de las Fuerzas Armadas ucranianas en Kursk no fueron completados más allá de la captura de la ciudad de Suja. Los ucranianos querían llegar hasta la zona de Korenevo, no pudieron llegar a Korenevo, quisieron llegar hasta las zonas de Logov, acá tienen la zona de Logov, tampoco quisieron o pudieron llegar a la zona de Logov, y también quisieron llegar a la zona de Kurchatov, a la central nuclear de Kurchatov, tampoco pudieron. Los objetivos definitivamente no han sido alcanzados y vemos cómo se desploma este frente en la región de
Kursk. Bueno, gracias a todos, feliz fin de semana, cuídense mucho, hoy es viernes, mañana es 12 de octubre, es día de nuestro cumpleaños, trataremos de hacer por lo menos un informe corto para celebrar nuestro cumpleaños. Bueno, gracias a todos. Nos vemos el día de mañana, donde a través de las notificaciones en nuestro mapa estaremos haciéndole seguimiento a todo lo que pase en el frente ucraniano.